compartirles una palabra que se llama o se titula Así como el iceberg. Un poco extraño, ¿no? Pero en el devenir de la prédica vamos a comprender por qué tiene este título. Saben, los seres humanos, de manera natural, tenemos la tendencia a ocultar o esconder nuestras debilidades. Queremos que los que están en nuestro alrededor tengan una imagen de nosotros y tratamos de como sostener esa imagen, proyectando que estamos muy bien. Tanto es que cuando preguntamos, hola, ¿cómo estás? Yo tengo una amiga muy amada que cada vez que yo le pregunto, ¿cómo estás? Ella me dice, voy a decir que bien para no entrar en detalle. Y hoy en día nos reímos las dos cada vez que ella dice eso, porque sabemos que hay algo más que no está tan bien, pero que me dice, no voy a entrar en detalle. Es muy cómico esto, pero, ¿saben? Es como una realidad que vivimos a diario. Tenemos por costumbre decir, no, estamos bien, y la realidad es que no se está tan bien como se dice. Es evidente que los seres humanos le damos mucha importancia a cómo nos vemos, cómo nos ven nosotros, esa imagen que proyectamos. Entonces, hoy en día las personas a través de las redes, tú lo puedes ver en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en muchos medios, donde sacan videos, se hacen selfies y se muestran felices, comiendo sano, como sano, tengo el peso ideal, chévere, soy un triunfador, soy una triunfadora, tengo éxito, estoy feliz, llevo una vida feliz. Pareciera que es lo que se muestra el éxito, gente de visión, gente con objetivo, gente triunfadora. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen? ¿Realmente es esa la verdad? Si la realidad es que el ser humano se resiste a revelar cosas que muestran o dan evidencia de la condición de fragilidad y debilidad que experimentan en sus vidas. Así somos los seres humanos. Entonces, por eso decimos, estamos bien. Aquí en Venezuela tenemos un dicho, al mal tiempo, buena cara. Entonces, siempre todo muy jocoso, aunque no estemos muy bien. ¿Saben? Me maravillan las enseñanzas de Dios. Él trata estas cosas en nuestro corazón. Y a través de enseñanzas muy sencillas, tomando elementos de la cotidianidad, nos muestra con ese profundo amor nuestra verdadera condición. Y nos hace ilustraciones, analogías para enseñarnos cuál es la realidad del corazón de los seres humanos, de cada hombre. Hay una enseñanza que quiero mostrarte y está en Génesis capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos 6 al 7. Y te pongo como en contexto. Aquí encontramos a Caín, el primogénito de Adán y Eva. Él tenía como oficio la agricultura, era agricultor. Su hermano Abel, menor que él, por supuesto, él era pastor, era como ganadero. Ellos desempeñaban sus tareas diariamente. Yo me imagino en aquel hábitat donde estaban, seguro que había fieras salvajes, animales no domesticados también, y me imagino a Abel cuidando las ovejas de esos animales feroces, y ellos mismos cuidando sus propias vidas, su familia de animales feroces. Entonces, ellos iban a entender perfectamente, y en este caso Caín iba a entender perfectamente lo que Dios le estaba diciendo en estos versículos que vamos a leer a continuación. Quiero que busquemos Génesis 4, 6 al 7, y dice así la palabra de Dios. ¿Por qué estás tan enojado? Pregunta el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlar, pero tú debes dominarlo y ser su amo.
Yo quiero que imaginemos un momento la escena. En la palabra de Dios no ahonda, pero vamos a ser un poquito creativos para ilustrar un poco. Fíjense que Dios se acerca a Caín y le hace la pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? Y él podría decir, no, yo no estoy enojado, yo estoy bien, no me pasa nada, estoy aquí tranquilo. Y luego el Señor le dice, pero es que te ves decaído. Con dos preguntas le da la oportunidad de interactuar. Con dos preguntas le da la oportunidad de que él pueda expresar y decirle, bueno, sí, Señor, me siento decaído, estoy molesto, pasó una situación que realmente me tiene incómodo. Y ahí poder expresar esa debilidad que presenta y ser atendida de manera inmediata. Pero no lo hizo así, la ocultó. Es como que le hubiese dicho a Dios, todo está bien, no hay ningún problema. Y entonces allí el Señor le dice, Caín, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, miren esta expresión tan amorosa, ten cuidado, lo alerta, Caín, ten cuidado. Ten cuidado de lo que estás meditando. Ten cuidado de lo que estás experimentando, de lo que estás sintiendo. Y miren cómo le dice, le advierte, así como un hijo amado, el pecado, Caín, está a la puerta, está allí pegadito. Y le hace referencia, está al acecho, como esa fiera que Caín conocía, está como una fiera ahí sigilosa, estudiando cada uno de tus movimientos. El enemigo te observa para ver el momento oportuno de tirarte el zarpazo y ¡suaz! Aniquilarte. Y él le dice, ten cuidado porque está al acecho y ansioso. Manifiesta el deseo que tiene el enemigo de estropear la vida de Caín. Y él le dice, pero yo te aconsejo que lo domines y seas tú el amo sobre el pecado. No dejes que el pecado se enseñoree de ti. No dejes que el pecado tome lugar en ti y te domine. Qué amor de Dios. Qué amor tan grande, porque es lo mismo que nos dice a cada uno de nosotros, a toda la humanidad. Tengan cuidado. Y nosotros, sus hijos, nos dice, cuídense del pecado que los asedia. ¿Saben? Es como que le dijera él a Caín, ten cuidado, Caín, te hiciste atractivo para el enemigo. ¿Y qué cosa puede hacer a este hombre atractivo al enemigo? ¿Qué fue lo que aconteció? Fíjense, las fieras buscan a esos animales que están desprotegidos, que están distraídos, que son débiles, hay una debilidad en ellos. Y Caín estaba en un momento malo para su vida, en un momento donde estaba con sus defensas espirituales bajas en virtud de lo que él estaba meditando, en lo que estaba pensando. Ya tenía un tiempo con algunas situaciones internas que no había como observado, detallado y expuesto. Y Dios sabía, por eso le dijo a Caín lo que le estaba pasando para darle una advertencia amorosa, como nos dice a nosotros sus hijos y como advierte también a la humanidad en pleno en ese amor. Dios dice, Caín, ataca tú primero, no permitas que te ataca tú primero. Es como insistirle a Caín que atienda la situación interna que está en su corazón, que está en su mente, para no ser presa de esa situación interna y que caiga en las redes del pecado, en el enemigo. Saben, aprendemos 3 lecciones, bueno, hasta donde yo pude entender, pero aprendemos 3 lecciones básicas de esto y son lecciones para todos.
Todos. Primero, debemos reconocer nuestra debilidad. Esa área débil debemos reconocerla, identificarla. El Espíritu Santo nos muestra nuestras debilidades y nos muestra también aquellas debilidades que están ocultas, que tú y yo no conocemos. Él la muestra para hacerla evidente ante nuestros ojos, porque si conocemos nuestra debilidad, podemos atenderla de manera correcta. En segundo lugar, debemos estar vigilantes para nosotros ser quienes ataquemos primero y no caigamos subyugados ante el pecado. Es decir, subir las defensas espirituales, estar atento. Oh, aquí está mi debilidad, la reconozco, mira la situación, entonces estoy alerta y me preparo, subo mis defensas espirituales para no ser presa del pecado. Y en tercer lugar, cada uno de nosotros de manera individual tenemos la responsabilidad de no permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. Es nuestra responsabilidad. No podemos decir que es la responsabilidad de otros. Tú tienes la responsabilidad de no permitirle al pecado enseñorearse de ti, sino más bien tú dominar al pecado y ser amo del pecado. Eso es lo que Dios nos está mostrando en este pasaje. Ahora, quiero mostrarte 5 beneficios de la debilidad. Parece un poco raro, ¿verdad? Pero quiero mostrarte 5 beneficios que he encontrado de la debilidad. El primero es que la debilidad hace patente en nuestras vidas nuestra inmadurez, nuestras incongruencias, nuestras limitaciones, nuestras inconsistencias, nuestras incoherencias con lo que decimos, con lo que predicamos y con lo que vivimos. La debilidad trae a nuestra vista con mucha evidencia estas situaciones: inmadurez, debilidades, inconsistencias y también la concupiscencia. En segundo lugar, la debilidad también nos ayuda a darnos cuenta de que no somos tan santos como creemos, tan buenos como pensamos, tan fuertes como creemos que somos. Esa debilidad nos da ese beneficio de darnos cuenta de que no somos tan fuertes. Eso es importante. De que no tenemos esas defensas espirituales altas todo el tiempo. En tercer lugar, la debilidad nos muestra una realidad que en mucho nos cuesta conocer. Y saben, me encantó oír la introducción que Isnardi, Natacha y Angel dieron a la canción, a la última canción esa de autoría de estos 3 hermosos hombres de Dios, mujeres de Dios. Me encantó escuchar esa introducción y ver lo que ellos hablaban de la debilidad, del pecado, lo que leímos en la palabra. Fue tremendo, fue muy poderoso, porque fue como un abreboca a lo que Dios nos está diciendo hoy a nuestro corazón. ¿Ok? Un abreboca. Miren lo que dice Proverbios 29-25. Miren. Recuerden que estamos en el punto, la debilidad nos muestra la realidad que nos cuesta reconocer. Y miren cómo dice este proverbio. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Esta es la nueva versión internacional. Te la voy a volver a leer. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Fíjate cómo nos habla la palabra de que caemos en una trampa si tenemos temor a los hombres. ¿Y qué significa temer a las personas? Querer mostrar una imagen que no tenemos, querer ocultar nuestras debilidades, como que no tenemos debilidades y los demás sí tienen debilidades, o nadie tiene debilidades, solamente yo, entonces necesito ocultarla. Ese temor
a los demás, a lo que los demás piensan, a lo que otros dicen acerca de nosotros o puedan opinar acerca de nosotros, ese temor es una trampa peligrosa. En las redes es evidente cuánto teme la gente mostrarse tal y cual es. Pero eso es trampa peligrosa. Yo te voy a pedir que busquemos en el mismo capítulo 4 de Génesis y vamos a ver unos versículos antes del versículo 6 y 7. Vamos al versículo 3 y 5. Vamos allí, 3 y 5. 3 al 5. Miren cómo dice la palabra de Dios. Al llegar el tiempo de la cosecha, esto fue lo que pasó. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Su semblante estaba decaído. Saben, en esta situación, si observas bien el versículo, te darás cuenta que ya Caín había sido atacado por el enemigo. Fíjate, él preparó su ofrenda y la trajo delante de Dios. La Biblia no señala que se esmeró en la ofrenda, que con dedicación y tiempo escogió su ofrenda. Es como que le voy a dar estos billetes porque están sucios, de repente estos billetes no me lo aceptan en ninguna parte, ay, lo voy a dar como una ofrenda para la iglesia. ¿Ya? Caín hizo algo así, agarró los frutos y hacía el descuido, no digo que agarró los peores, pero no le dio mayor importancia, no estaba comprometido con la ofrenda que estaba dando, ni tampoco entendía quién era el que recibía aquella ofrenda. El puro y digno de todo honor y alabanza, el Rey eterno, el Dios poderoso que nos ha dado la vida. Entonces, él le llevó una ofrenda y dijo, oye, acepta esta ofrenda, te la traigo yo de mi trabajo, aquí tienes. Y se le entrega a Dios. Y luego aparece Abel con aquellas primicias, con lo más exquisito, lo más extraordinario, bien delicado en escoger con detalle cada cosa buena para honrar a Dios. Y el Señor se agradó del corazón de Abel y de la ofrenda que él le entregó. Tenía un corazón adecuado para con Dios, tenía la actitud correcta para con Dios. ¿Qué diferencia? Entonces imagínate, Caín lo ve y escucha a Dios decir, acepto tu ofrenda, Abel, la recibo y te recibo a ti, qué bello. Y luego Caín, no acepto tu ofrenda ni la recibo. Y ese hombre, mira, se enfureció. Genio. Y a este Abel que se ha creído, que viene, ay, sí, con esas exquisiteces, eso es ridículo. Eso no lo dice la Biblia, lo estoy agregando yo, ¿ok? Lo estoy poniendo yo. Como para que podamos entender hasta dónde o la magnitud de lo que había en el corazón de Caín. Y él se molestó mucho de que fuera beneficiado Abel y le disgustó profundamente que Dios no aceptara su ofrenda, no entendió, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ahora yo te pregunto, ¿acaso Dios tiene que aceptar la ofrenda que a nosotros nos provoque darle? Aunque nuestro corazón y lo que nos motivó a dar la ofrenda no está en sintonía con Dios, no es la actitud correcta, Él está obligado a recibir lo que yo le doy porque yo soy linda. Es como que yo invite al Señor a mi casa, Señor, pasa, siéntate, y yo prepare un omelette, una tortilla de huevos con jamón, o de jamón con huevo, como quiera decirlo, y preparando eso, se me fue un huevo podrido allí, y ay, pero bueno, son 8 huevos, y uno podrido no va a echar a perder esto, y vengo y le doy, lo bato bien, y se lo cocino y lo presento al Señor. ¿Está Dios obligado a comerse mi ofrenda sencillamente porque se la llevé yo, Lorena Zapata? No, no, porque el Señor conoce mi corazón, conoce mis motivaciones,
conoce lo que aún yo no veo de mí misma. Él lo sabe todo. Él puede rechazar mi ofrenda. Y no por eso Él es el responsable de mi actitud. Es responsable de mi respuesta. La respuesta la dio Caín. Y él se enojó en gran manera, le pareció que no debió haber sido así. Y empezaron aquellos pensamientos malos que ya venían, porque esto no llegó de la noche a la mañana, esta rabia, esto ya venía en cocción. Entonces, él se molestó y tuvo rabia, resentimiento hacia Abel, al punto de que ya tú conoces la historia, de matar. Antes de que cometiera ese hecho, Dios lo llama al botón y le dice, hay una trampa, hay una trampa. Cuidado, ese enemigo que es el pecado está al acecho, está esperando el momento justo para meterte el zarpazo. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia, habiendo concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y qué nos recomienda el Señor? Amados hermanos míos, no erréis. Miren lo que agrega Santiago. Miren cómo lleva una secuencia para que el pecado se establezca y dé a luz la muerte. Toda esa secuencia la experimentó Caín y recibió el alerta de Dios. Caín, no peques. Caín, no dejes que el pecado te domine, domínalo tú. Ataca tú primero antes que el pecado te ataque. Sube tus defensas espirituales. Mantente alerta. Apártate de esa actitud. Ve lo que hay en tu corazón. Comprueba, examina tu corazón para que tú determines lo que hay en él, lo que estás pensando y te apartes de esa actitud. Demudes tu actitud para que así no caigas seducido por la concupiscencia. Dios no, se los dijo y nos los dice. ¿Saben? No es pecado ser tentado por el mal. No es pecado que de repente llegó a tu mente un mal pensamiento y tú lo detengas. El pecado está cuando tú te deleitas en ese pensamiento, cuando tú te entretienes. Y te entretienes y lo piensas y rumeas una y otra vez en cuanto a ese pensamiento, lo meditas, lo analizas y es como hacerle una historia, es como una historia que se prolonga, es como imágenes que pueden venir a tu mente, tipo fotos, pueden venir como un film, una película y esa historia que tú te estás haciendo, te estás imaginando todo. Imagínate a Caín ya meditando, ¿cómo voy a hacer esto? Mira lo que hizo Abel, entonces yo voy a hacer esto, meditando y analizando aquello. Eso es pecado, eso trae el pecado, porque nuestra carne, que tiene sus deseos, es satisfecha por estos pensamientos que la nutren y terminamos haciendo lo malo. Así como decía el apóstol Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago. Es que me pongo a pensar en ello y el mal que no quiero hacer, como medito en ello, eso hago. A todos nos pasa así. El pecado no viene así de la nada, viene de una meditación y de rumiar en pensamientos o en imágenes o hacer historias o elaborar fantasías en nuestras mentes que nos lleven a pecar. Allí da luz el pecado y hay muerte, ¿no? Recuerda, el pecado, y te lo voy a leer tal cual, el pecado comprendido superficialmente lo tratarás sin eficacia.
el pecado, comprendido superficialmente, lo tratarás sin eficacia. En el pecado hay que profundizar. Te hablo un poco acerca del título de la predicación. Fíjate, yo te dije así como el iceberg. Los icebergs o témpanos, tú le ves en el mar la punta de ese témpano es relativamente grande, pero si bajamos de esa superficie del agua y entramos a lo profundo, nos vamos a dar cuenta que las dimensiones del iceberg son mucho más que lo que hay en la superficie. Es mucho más grande, es enorme lo que está debajo de la línea de flotación que lo que está por encima. Nosotros observamos la punta del iceberg, nosotros mostramos la punta del iceberg a los demás, y en esa punta del iceberg están las acciones, están los pensamientos, están los sentimientos, todo eso está ahí en la punta, las personas lo ven, yo lo veo, es fácil ver mi vida, pero yo no soy solamente la punta del iceberg, tú no eres solamente la punta de ese témpano, tú eres más profundo, hay mucho más de ti y de mí en la profundidad, bajo la línea de flotación. En esa línea de flotación están las motivaciones ocultas, los impulsos, los recuerdos, esos recuerdos que pueden ser traumáticos o penosos o tristes. Ahí están las actitudes, esas actitudes que a veces ni le encontramos respuesta. Oye, ¿por qué yo hice así? Oye, pero ¿por qué yo pensé esto? Oye, pero ¿por qué yo dije esto? Y también están esos anhelos no satisfechos, esos anhelos insatisfechos están allí. Entonces, todo eso está debajo de la línea de flotación. Nosotros no somos la punta del iceberg. Por eso cuando nosotros vemos el pecado y no tratamos a profundidad nuestro corazón, hasta llegar en una mirada introspectiva, en un análisis personal a lo que yo estoy pensando, por qué lo estoy pensando, por qué medito esto, y si no pido la dirección del Espíritu de Dios para que me guíe en esto y yo pueda conocer mi corazón, conocerme a mí mismo, si no lo hago, no voy a tener una victoria, no voy a tener un trato efectivo sobre ese pecado. Por lo tanto, miren lo que pasa. Si yo miro el pecado de manera superficial, entonces él va a ocultarse. Y va a ser como un clandestino en mi vida. Va a estar allí esperando que haya la situación adecuada para volver a saltar. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo. Este es el que se me vino a la mente. Un joven en su casa está en el internet y de repente de la nada ¡pac! Aparece una imagen pornográfica y él ¡pac! Toca y comienza a ver y ve y le gustó la cosa y luego digo, no, yo no voy a seguir haciendo eso no agrada a Dios. Pero al día siguiente volvió y se quedó con las imágenes en su mente y le gustaron esas imágenes, quedó conectada, ya luego no se podía sacar las imágenes de su mente, entonces se habituó a verlas y hacer lo que no era, ¿ok? Se habituó a eso. Una vez habituado, él empieza a hacer resistencia y dice, no, yo no puedo hacer esto es pecado, el Señor me fortalece, fue una debilidad que cometí, y no escudriña su corazón, no ve de dónde viene esa motivación de meterse a internet para ver pornografía. Esto sencillamente va a quedar oculto cuando él procura rechazar. Queda oculto, escondido, como un clandestino, pero ese va a salir en algún momento. Ante alguna ansiedad, ante alguna debilidad de la carne, ante otra persona que lo anime a hacerlo, esto va a volver a salir. La gente se habitúa y nos podemos habituar al pecado. Es necesario que vayamos a la profundidad, porque la debilidad que ocultamos o la que está debajo de la línea de flotación es la que nos va a llevar a las caídas. Ahí es donde el Señor nos dice, atiende eso, atiende la debilidad, atiende, busca, escudriña, conócete a ti mismo,
conoce cómo piensas, lo que sientes, conoce lo que te motiva, conoce tus acciones. Es importante que lo tomemos en cuenta. Porque, mira, te lo voy a poner así como un ejemplo. Si nosotros pasamos por alto la ofensa de alguien, tal como dice la Biblia, vamos a pasar por alto la ofensa. Podemos pensar que hemos pasado por alto una ofensa, pero resulta que no es tal. No la estamos pasando por alto, sino que estamos como tapando o simulando que esa ofensa no está. La ofensa de un amigo, la ofensa de un familiar, la ofensa de personas cercanas a nosotros. Entonces, no paso por alto la ofensa, sino que simulo que esa debilidad no está, que eso que hizo no está. Entonces yo voy a estar demandando, o tú vas a estar demandando de esa persona algo que no es. Vamos a exigirle que sea algo que no es y que no vuelva a fallar. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Cuando amamos a las personas que no quieren enfrentar las debilidades que tienen en sus situaciones, porque nosotros no queremos enfrentarlas, allí hay como una autoprotección que se levanta. Por eso simulo que ya pasó, que esto no va a volver a pasar, que todo está bien, por autoprotección, que no es por amor a ese ser humano. Yo paso por alto la ofensa, sino por mi autoprotección, yo digo que paso la ofensa por alto, pero lo que estoy es simulando que no está allá y que no va a pasar nuevamente. Lo que le pongo a la persona una pesada carga de que o te la quitas o si no la próxima vez te lo saco en cara. ¿Ok? Necesitamos que sean lo que no son para poder sostener esta simulación. Pero cuando nosotros admitimos de manera abierta nuestras debilidades y admitimos la falla del otro, del que falló, entonces aceptamos que esas debilidades están en esa persona. Pero aún así nosotros decidimos amarle. Y es amarle, pasar por alto la ofensa, porque le voy a amar aún con sus debilidades. Eso es lo que establece 1 Corintios, capítulo 13. La preeminencia del amor. El amor es sufrido, el amor no es ansioso, ese amor que todo lo cree, ese amor que todo lo soporta, es el amor que Dios quiere que sintamos por nuestros amigos, por nuestros familiares, por la gente que falla. Por nosotros mismos debemos amarnos con ese amor, de tal manera de no levantar murallas de autoprotección para que no me lastimen, sino de entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Yo te voy a poner el siguiente ejemplo. Fíjate, te hablé de anhelos insatisfechos. Imagínate una chica con un deseo de casarse desde muy joven y una planificación, se imagina cómo sería su boda, el traje de novia, todo esto, cómo sería toda esa situación. Y entonces no tiene el novio y van pasando los años y esa chica se empieza a sentir desesperada, empieza a sentirse frustrada y en lugar de mostrar su debilidad entonces la tapa y uno le pregunta, ¿cómo estás? Y dice, bien, estoy chévere. Ah, qué bueno. De repente la amiga tiene un novio y decide, se compromete y para casarse y comienza esa chica a arder de envidia, a sentir molestia, a amanecer así de mal humor, a tener resentimientos. Pero ¿por qué Dios a ella la bendice y a mí no? ¿Pero por qué a ella sí y yo no? ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Cuál es el problema? Eso es por tal cosa y empieza como a justificar lo que está pensando, lo que está sintiendo, sin examinarse a profundidad. Entonces, está ofendida y nadie sabe que está ofendida. Aquí no hay como que pasar por alto la ofensa, sino que se siente ofendida. Y empieza a arremeter contra la amiga, a no ser tan buena amiga en ese tiempo de preparación de la boda. Esos anhelos insatisfechos, aunque ella luego diga, me arrepiento, Señor, perdóname, esto lo hice mal, y listo. Ese
ese anhelo insatisfecho queda clandestino. No es que se quitó, queda clandestino. Y al quedar clandestino, ese va a salir en cualquier momento. En el momento menos pensado va a salir. Por lo tanto, es importante tratar el pecado, tratar las situaciones que nos lleven a pecar, subir las defensas espirituales, no dejar nada clandestino, sino pedirle auxilio al Espíritu Santo para que Él nos ayude a tratar con esas situaciones en nuestro corazón, de tal manera que no solamente haya un arrepentimiento, sino que además del arrepentimiento busquemos la satisfacción de ese anhelo. Pero resulta que yo todavía no he conocido la primera mujer que me diga, encontré al hombre maravilloso que es la fuente de mi satisfacción, nunca me falla, el matrimonio es espectacular, tenemos 500 años de casado, 20 años de casado, todo va viento en popa. Todavía no he encontrado a la primera mujer que diga que se casó con el hombre perfecto. No, porque no existen matrimonios perfectos. No existe relación de padres e hijos perfecta. No existe relación de amigas perfecta o amigos perfectos. No existe. Porque tenemos debilidades. Lo importante es estar expuestos y reconocer nuestra debilidad ante Dios, hurgar en nuestro corazón y buscar cómo satisfacer esos anhelos que ningún hombre va a saciar, ningún familiar va a saciar, ningún padre va a saciar, ningún amigo, ningún jefe va a saciar. El único que es fuente, que sacia, es Dios. Por lo tanto, si nosotros llevamos ese anhelo a Dios para que Dios lo sacie, Él lo va a saciar realmente. Cuando nosotros nos conocemos y nos escudriñamos, entendemos lo que nos motiva, entendemos nuestras acciones en esas áreas, entonces ahí Dios puede ser la fuente que va a saciar nuestra necesidad. Y en el caso de esta muchacha que anhela un noviazgo, al darse cuenta que ningún hombre puede saciar el anhelo de su corazón de un matrimonio perfecto, ella se puede casar con plena libertad, pero la única fuente que va a saciarla realmente es el Señor. Entonces, puede estar saciada casada o no casada. Puede estar saciada, casada o soltera, por si acaso. Ok, bueno. Entonces, Dios es la única fuente que sacia. Otra de esas bendiciones o beneficios que tenemos de la debilidad es que no es causa de vergüenza. Si buscamos en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, nos encontraremos lo que dice la palabra. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De buena gana me gozaré en mis debilidades. Es decir, no debemos avergonzarnos por las debilidades. Mantener una imagen, no tenemos debilidades, sino exponer nuestras debilidades. A veces, saben, eso es muy importante porque esas debilidades que están arraigadas, necesitamos de un compañero espiritual que pueda orar por nosotros, que conozca esa debilidad, a quien le abramos el corazón para que nos ayude a caminar. Yo me imagino si Caín hubiese tomado ese paso y abre su corazón a Dios y va y busca de compañero de oración y ora por eso y empieza a hurgar su corazón, pero ¿por qué me molesta que la ofrenda de Abel? ¿Por qué tengo esa rabia contra Abel? Entonces él, al escudriñar su corazón, iba a buscar la fuente que lo sacia siempre, que lo ama, que nunca lo iba a abandonar. Otra historia habría sido. Otra cosa, el último punto, el último beneficio que encontré de la debilidad es que va más allá del arrepentimiento, ¿no? Es reconocer algo que va más allá del arrepentimiento.
nuestra dependencia a Dios, nuestra necesidad de depender de Dios, nuestra necesidad de tener a Dios presente en nuestra vida. Dios es el único que puede transformar nuestra debilidad, porque Él tiene la capacidad de ser la fuente de poder sobre nuestra debilidad. Por lo que el débil puede decir, fuerte soy en Dios. Él es la única fuente que tiene el poder de hacer fuerte nuestra debilidad, de mantenernos alertas, levantando las defensas espirituales, tocando nuestro corazón y transformándonos en la medida que nos conocemos y vamos quitando aquello que nos lleva a actuar o a pensar de una manera. Me sorprende porque leí en un libro que el amor, ese amor verdadero que expresa 1 Corintios 13, produce sanidad. Sanidad en todos los aspectos. El amor de Dios trae sanidad a nuestra vida. La Biblia nos dice que nosotros elegimos lo que pensamos. Fíjense como dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nos dice que pensemos en todo lo que es puro, lo que es justo, lo que es honesto, lo que es amable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Nos dice que nosotros tenemos la capacidad de elegir lo que pensamos. No es que nuestra mente se va sola y piensa lo que quiere. Nosotros nos damos licencias para pensar lo que queremos, pero la realidad es que tenemos la autoridad para detener nuestra mente y que no piense lo que no debe pensar. Es como van a venir pensamientos a nuestra mente. Es como esa expresión que dice que las aves, no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí debemos impedir, es nuestra responsabilidad, que las aves permanezcan volando, hagan nido en nuestras cabezas, hagan sus huevos, que pongan huevos, y de esos huevos van a salir, si se rompen, culebras que nos van a dañar. Esa es como la evolución del pecado. Pero me encanta ver, y ya para cerrar, lo que la palabra de Dios nos muestra en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 6. Y lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Y quiero que nos llevemos estas cosas en nuestro corazón. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es nuestra tarea. Dios nos dio las armas, son armas poderosas, contundentes, que nos dan la victoria. Pero tú y yo debemos emplearlas. Y somos los encargados de ver las fortalezas que hay en nuestro pensamiento y destruir con las armas espirituales esas fortalezas y derribar los argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Todo argumento que esgrimimos, derribarlo con la palabra, con la oración, con las armas espirituales. Entonces te animo, amada iglesia, amados hermanos, todos tenemos debilidades, todos. Es nuestra responsabilidad conocer nuestras debilidades, estar de cara a Dios con nuestras debilidades, levantar nuestras defensas espirituales, manteniéndonos vigilantes de esas debilidades. Pedirle a alguien que nos conoce y al que le tenemos confianza que conozca esa debilidad y ore por nosotros. Hablemos, compartamos, no nos quedemos con las debilidades atrapadas como hizo Caín, porque eso le llevó a su destrucción y no era la voluntad de Dios. Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo salgamos victoriosos de cada una de las pruebas. Cada una de esas tentaciones salgamos airosos.
y no dejemos que el pecado nos consuma. Por eso tenemos las armas de nuestra milicia. Les bendigo, amada iglesia. Declaro que cada uno de nosotros, de una manera responsable, vemos los beneficios que hay en la debilidad. No necesitamos mantener una pantalla, una fachada. Necesitamos ser transparentes para con Dios, transparentes para con los otros. Sabemos que todos estamos en luchas, pero tenemos la victoria en el Señor e ir a saciarnos de esa fuente que es inagotable, la única fuente capaz de saciarnos, reconociendo cómo somos nosotros, conociéndonos a través de esas miradas introspectivas tan necesarias y descansando en Él y en su amor, fuente de verdad. Te bendigo, declaro sobre ti sabiduría de lo alto para discernir y poder esforzarte en ver tus debilidades, en no esconderlas, sino tratarlas a profundidad de tal manera que ese trato sea concluyente. Te bendigo, declaro esta palabra prosperada en tu corazón, el obrar del Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Declaro en el nombre de Jesús que somos sabios y entendidos, como hijos del reino de Dios, como hijos de Dios, como hombres y mujeres del reino de los cielos, viviendo la vida que el Señor quiere para nosotros. Esa vida que puede conocerse a sí mismo, pero que conocemos al Dios que nos ama y tiene cuidado de nosotros y siempre nos va a advertir. Cuidado con la trampa de agradar a los otros. Cuidado con esa trampa. Él está con nosotros. No estamos solos. La victoria es nuestra. Te bendigo. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Les amamos. Reciban ese calor y ese amor de nuestros padres espirituales, quienes interceden por nuestras almas delante de Dios para que seamos favorecidos en todas las cosas que hagamos. Un abrazo. Les amo.